Dios, fue un día inolvidable, eso te lo puedo decir. Según todos los informes, era una cena típica de sábado por la noche. Incluso la joven Rachel estaba allí, quien, como solía ser el caso, se quedaba con nosotros durante el fin de semana. Supongo que será mejor que explique por qué Rachel estaba allí. La madre de Rachel y Dora, a quienes, por cierto, no había conocido en ese momento, era viuda y trabajaba casi todos los fines de semana como despachadora en un taxi. Atherley y Rachel se habían convertido en mejores amigas en la escuela secundaria y, desde entonces, a menudo se habían quedado a dormir en casa del otro. Eventualmente se convirtió en un procedimiento estándar. Rachel dormía los viernes y sábados, mientras que su madre trabajaba turnos nocturnos de 12 horas y dedicaba algunas horas a dormir durante el día. La madre de Marge Atherley y mi ex esposa obviamente conocían bien Andorra, pero para ser honesto, nunca la vi en ese momento. No por ninguna razón especial que pueda nombrar, a menos que Marge pensara que la hermosa Andorra volvería a mi cabeza. Era tal como eran las circunstancias. Viajaba mucho en ese momento. La empresa para la que trabajaba era joven y estábamos tratando de captar una parte de un mercado que había estado repleto de otros proveedores durante años. Sucedió que Marge dejaba y recogía a los niños constantemente. Los domingos, sin embargo, a Rachel la recogían a menudo de nuestra casa en cualquiera de los taxis que pasaban. Creo que a Rachel le gustaba que los taxistas la consentieran con dulces, helados, etc. Sin embargo, a Atherley no le importaba cuando venían a recoger a Rachel, por lo general recibía las mismas golosinas que ellos. ¿Dónde estaba? Oh, sí, esa infame cena del sábado por la noche. Los cuatro estábamos sentados alrededor de la mesa comiendo. Marge acababa de servirnos dulces y creo que acababa de regresar a la mesa después de guardar los platos principales en la cocina. De todos modos, sin pensar en el hecho de que había dos chicas sentadas con nosotros, y sin previo aviso ni preparación, Marge anunció de repente: «Pete, quiero el divorcio». «Te dejo». Luego se acomoda en su amante como si no hubiera dejado caer el ladrillo más grande que se le ocurrió sobre mi cabeza. «Con permiso». Creo que ese fue el final de mi reacción. Cuando su esposa de 10 años de repente hace una declaración como esa en una conversación, su primera reacción es preguntarse si sus oídos han sido engañados. Dije: «Quiero el divorcio. Encontré a alguien más y quiero pasar el resto de mi vida con él». ¿Qué demonios se supone que debo decirle a una declaración como esa? Sin olvidar, por supuesto, que había dos niñas impresionables de 8 años sentadas a la mesa con nosotros, una de las cuales era nuestra hija observando cada una de mis palabras y /diagonal o acciones físicas. Creo que dadas las circunstancias mostré ese día el excepcional autocontrol y paciencia de un santo. Reflexionando, siempre he estado orgulloso del autocontrol que mostré. Me senté un rato repasando las palabras de Marge en mi mente hasta que me convencí de que no estaba loca, que ella simplemente había dicho que me quería fuera de su vida. Debo haber hecho una declaración estúpida como si ese fuera el caso: «Mañana iré a buscar apartamentos» o algo así. ¿Recuerdas? Estaba en estado de shock en ese momento, por lo que mi recuerdo de los detalles probablemente sea algo defectuoso. De todos modos, dije algo sobre mudarme de la casa, pero Marge respondió diciendo: «No, deberías quedarte con la casa. Yo no lo necesito, y tú lo necesitas para Atherley». Dejé de fingir que me comía el helado que se derretía rápidamente en mi plato y miré a Marjorie. Nos íbamos de viaje por el mundo y Atherley, a su edad, no puede darse el lujo de perderse todo su trabajo escolar, agregó Marge con indiferencia, sin siquiera levantar los ojos del plato. «Tienes que estar bromeando», respondí en voz bastante alta. «Mira». Contuve mis emociones, no por el bien de los márgenes, sino por el bien de las dos chicas impresionables sentadas a la mesa con nosotros. Reflexionando, Marge probablemente decidió hacer su declaración durante la comida porque sabía muy bien que me reprimiría en presencia de niños. «Quiero ver el mundo mientras aún sea lo suficientemente joven como para disfrutarlo», respondió Marjorie, completamente inconsciente de la ironía en sus palabras. En este punto,
las palabras me fallaron, y si no fuera por la gravedad de la situación, bien podría haberme echado a reír. Verás, cuando Marge y yo nos conocimos, me gustaba mucho viajar. Crecí con el plan de que cuando obtuviera mi título de ingeniería, viajaría por el mundo durante unos años antes de establecerme. Cuando Marge llegó a mi vida, no vi la necesidad de cambiar ese plan. Imaginé a Marge y a mí viajando juntas a lugares exóticos. Marge, sin embargo, veía las cosas de manera un poco diferente. Sí, como yo, soñaba con ver el mundo. El Gran Cañón, las montañas rocosas y las enormes secuoyas que crecen allí. Incluso hablamos de lugares como Ayers Rock y Oz, y la isla norte de Nueva Zelanda con sus piscinas de barro hirviendo y esas cosas. Mi amigo de Nueva Zelanda a menudo nos contaba sobre sus viajes de esquí a la isla sur. Siempre sonaba divertido, al menos un poco más exótico que los Alpes. Pero Marge tenía un plan de acción ligeramente diferente al mío. Supuse que nos casaríamos y nos iríamos tan pronto como obtuviéramos nuestros títulos, usando los ahorros que ella y yo habíamos guardado. Supuse que viajaríamos un par de años y luego regresaríamos al Reino Unido, nos estableceríamos y tendríamos hijos. Eso suponía que no encontrábamos otro lugar en el que quisiéramos instalarnos mientras viajábamos. Marge planeaba tener hijos primero. Irónicamente, aunque soy lo suficientemente joven como para disfrutarlos, fue exactamente lo que dijo. ¿Ironía o qué? En ese momento pensé que entendía la posición de Marge. Sus padres ya eran bastante mayores cuando su madre la dio a luz y ella siempre fue consciente de ese hecho. De todos modos, la idea de Marge era que una vez que los niños salieran del nido viajaríamos juntos por el mundo. Aparentemente Marge había cambiado de opinión. Quizás cuidar a Atherley no fue tan divertido como ella pensó que sería. Sé que el embarazo y el parto en sí no fueron de su agrado. La idea de tener 3 hijos se eliminó rápidamente del plan maestro tan pronto como nació Atherley, hasta donde yo sé, no se discutió mucho con nadie. Creo que fue entonces cuando casi me desmorono. Pero no pude reírme a carcajadas, aunque en retrospectiva debería haberlo hecho. No podía sentarme allí y escuchar las divagaciones de Marge por más tiempo o estoy seguro de que habría hecho algo de lo que me arrepentí durante mucho tiempo. Simplemente me levanté de la mesa y salí al jardín, donde por alguna razón, quizás por costumbre y porque era solo un trabajo que había que hacer, comencé a podar las rosas. No sé cuánto tiempo pasó antes de darme cuenta de que tenía compañía. Primero noté la mano de Rachel. Creo que ella comenzó a podar el arbusto al lado del que estaba trabajando. Entonces noté a Atherley trabajando en el arbusto al otro lado de mí. Ninguna de las chicas dijo una palabra para indicar su llegada. Cuidado con las espinas, chicas. No estás usando guantes de jardinería. Automáticamente lo advertí. Bueno, ten cuidado, papi, respondió Atherley. ¿Qué hace tu mamá? Pregunté como si fuera por sorpresa. No sé por qué le pregunté eso a mi hija, pero fue otra respuesta automática. Creo que está arriba empacando, respondió Atherley con calma, como si fuera algo normal. De repente, volví a estar tan enojada que no pude seguir recortando esas malditas rosas. Tenía miedo de que si lo hacía, también arrancaría las flores vivas. Di un paso atrás y miré a las chicas. Realmente, quería correr escaleras arriba y echar a Marjorie, pero no tanto porque de repente había anunciado que me dejaría, más bien por el hecho de que efectivamente le había declarado a nuestra hija que no quería que Atherley se fuera con ella. No podía entender cómo cualquier madre, y mucho menos mi esposa, podía hacerle eso a su hijo. Lo siento, Atherley, dije sin más explicaciones. ¿Por qué, papá? No fuiste tú quien decidió dejarnos, pero mami, respondió mi hija, obviamente entendiendo el significado de mi disculpa. La mayoría de los niños en la escuela son sus papás que se han ido. Prefiero quedarme con un papá que me ama que con una mamá que... Atherley no terminó la oración, y todavía me pregunto qué quiso decir. Siempre me lo he preguntado,
pero supongo que nunca sabré lo que me he perdido a lo largo de los años. ¿Podría Marjorie haberle hecho saber de alguna manera a Atterley que no la amaba? Marge siempre me pareció una madre amorosa para Atterley. Ella también parecía cuidar tiernamente a Rachel. Ella estaba en la casa. Pero si estaba lo suficientemente ciego como para no darme cuenta de que mi esposa tenía un hombre hermoso escondido en algún lugar, tenía que preguntarme qué más me faltaba. Pero quizás las palabras de Marjorie Atterley decían que su madre no la amaba solo porque no se llevó a Atterley con ella. De repente noté que ambas chicas estaban trabajando juntas en el mismo rosal. Es más, estaban tomados de la mano. Uno sacaba cabezas de rosas muertas mientras el otro se las quitaba y las tiraba a una canasta. Casi en el mismo momento, me di cuenta de que podía escuchar a Marjorie hablando con alguien, probablemente su nuevo hombre, por teléfono en el dormitorio. Las ventanas estaban abiertas porque el día era cálido. No podía escuchar lo que ella le decía, pero sabiendo que los niños a menudo tienen una audición mucho mejor que los adultos, pensé que las niñas probablemente podrían manejarlo. Helado, anuncié en voz alta. Vamos, chicas, consigamos el helado más grande que podamos encontrar, ¿eh? Sabía que acababan de tomar helado de postre. La mía se derritió cuando la puse en el plato, pero fue la mejor idea que se le ocurrió a mi cerebro confundido con tan poca antelación. Ambas chicas estallaron en gritos de alegría y parecieron. Inmediatamente olvídate de las rosas y comenzamos a animarnos unos a otros. Nunca los había notado haciendo eso antes. Me encontré caminando hacia el automóvil con una niña de 8 años saltando a cada lado de mí, cada una agarrando una de mis manos para hacer que las vacaciones fueran aún más especiales. No llevé a las chicas a uno de los lugares locales de comida rápida. Nuestra ciudad no tiene una heladería adecuada. En cambio, fui a uno de los muchos restaurantes de nuestra ciudad y pedí sus helados para comer en el desierto. Dudaba que alguno de los niños pudiera terminarlo hasta el final. Qué equivocado estaba. Les llevó un tiempo acostumbrarse, y eso resultó ser útil para mí. Comencé a superar la conmoción del repentino anuncio de Marjorie y a aceptar lo que Marge nos estaba haciendo y a evaluar cuáles serían las consecuencias inmediatas y a largo plazo. Por alguna razón inexplicable, descubrí que personalmente no me importa que Marjorie se vaya. Sí, la extrañaré, pero todo mi amor por esta mujer fue destruido instantáneamente por su anuncio y la forma en que lo hizo frente a Atterley. Pero con su partida, tuve un gran problema. Cuidado de niños. Estaba segura de que podía cuidar a Atterley, pero necesitaba que alguien la llevara y la llevara de la escuela todos los días. Estaba seguro de que mis empleadores ayudarían de cualquier manera que pudieran, pero nuestras horas de trabajo son de 9 a 5 y las horas escolares de 9 a 3. ¿Y a quién demonios cuidaría a Atterley durante las vacaciones? ¿Rachel? Bueno, lo sentía, pero tenía mis propios problemas y su madre tuvo que lidiar con los suyos lo mejor que pudo. Recuerdo haber pensado que tendría que llamarla más tarde y explicarle la situación. La única opción que se me ocurrió fue que mi hermana Carol vivía bastante lejos, pero tal vez de alguna manera pudiera recoger a Atterley de la escuela por las tardes, incluso si eso significaba un largo viaje en automóvil para los dos. El único inconveniente que pude ver fueron los villancicos infantiles. Tal vez se graduaban al mismo tiempo que Atterley. Saqué mi celular y llamé a Carol. Tal vez si lanzaba la pelota a su cancha, ella idearía algún tipo de plan. Carol siempre fue bastante buena en este tipo de cosas. ¿Qué hizo ella? Gritó Carol al receptor mientras explicaba la declaración de Marjorie lo más brevemente posible, tratando de no entrar en detalles sobre lo que sabía de ellas porque las chicas estaban sentadas a la mesa conmigo. Yo misma me sorprendí de lo poco que había aprendido de lo que Marjorie me había dicho. No tenía idea de cuánto tiempo había durado su aventura y ni siquiera sabía con quién la estaba teniendo. Carol, te lo dije. Marge se escapó con un tipo y nos dejó. ¿Quién? ¿Qué tipo? Preguntó Carol. No tengo idea, Querel.
Solo un Casanova que recogió en alguna parte, supongo. No me molesté en preguntar. Su nombre es Ronald Otterley, anunció, tomándome por sorpresa. Él es un cliente de la biblioteca, agregó Rachel, sin querer quedarse atrás. Marge ya llevaba varios meses trabajando a tiempo parcial en la biblioteca. Solo para ganar dinero y salir de la casa, dijo. Miré a las dos chicas, que todavía estaban sentadas allí devorando despreocupadamente sus paletas gigantes mientras repetían simultáneamente las palabras de villancicos. Pero mi problema es esta, Carol. No tengo idea de qué voy a hacer para recoger a Atterley de la escuela todos los días. Puedo dejarla por las mañanas y llegar a la oficina un poco más tarde, pero no hay forma de que pueda terminar a las 2:30 todos los días. Está bien, papá, la mamá de Rachel me recogerá de la escuela. Atterley señaló esto con la lógica de un niño y antes de que Caril pudiera responder, no sería justo pedirle que hiciera eso todos los días. Atterley, traté de explicárselo al niño. Oh, eso no será un problema, Atterley me informó. Hemos pensado en todo, ¿no, Rachel? Rachel levantó la vista de su helado, asintió y luego me sonrió. Me di cuenta por primera vez de que estas dos chicas conspiraban silenciosamente entre sí. Pero dónde encontraron el momento o la oportunidad ese día, no tenía idea. Rachel se quedará en nuestra casa los viernes, sábados y domingos, explicó Atterley. Y me quedaré con Rachel y su mamá el resto de las noches de escuela. Puedes llevarnos a la escuela los lunes y la mamá de Rachel nos recogerá cuando se levante de la cama después del almuerzo. Atterley me lanzó uno de esos logs infantilmente satisfechos, fáciles y sencillos de solucionar problemas. No sé qué expresión tenía en mi rostro mientras me sentaba allí asombrado. Sin embargo, Carol debe haber escuchado las palabras de Atterley porque dijo que creo que es un plan brillante. Pete, ¿le preguntaste? No, Carol. Por alguna razón no se me ocurrió que nunca había conocido a la madre de Rachel y la idea nunca pasó por mi mente. Francamente, no tengo idea de si ella estaría de acuerdo. Es una petición demasiado grande. El taxista le ha estado pidiendo a mi mamá que trabaje los domingos desde hace un tiempo. Rachel de repente se unió a la conversación. Mamá dijo que trabajando los domingos en el taxi ganaría más dinero que en la tienda. Pero ella no quería imponerle a la mamá de Atterley pidiéndole que me cuidara. Leyendo entre líneas las palabras de Rachel, me di cuenta de que su madre debía estar trabajando a tiempo parcial en la tienda durante la semana. Dios, esta mujer debe estar trabajando todo el día, pensé para mí mismo. Supongo que los niños resolvieron tu problema. ¿Cómo es la madre de la amiga de Atterley? No tengo ni idea. Sabes que nunca conocí a la mujer, Carol. Tenía que tener cuidado con lo que decía porque ya sabía que los dos niños inocentes sentados al otro lado de la mesa estaban escudriñando cada una de mis palabras. Bueno, hermano, diría que será mejor que vayas allí lo antes posible y hables con la madre de Rachel y veas qué piensa del plan de los niños. Volviendo al tema de Marjorie, Carol preguntó, ¿esa perra ya se mudó de la casa? No tengo ni idea. Carol, las chicas y yo estamos en un restaurante de la ciudad en este momento. Los llevé a tomar helado antes. Sí, bueno, ya sabes, pero creo que estaba empacando cuando nos fuimos. Yo diría que será mejor que compres cerraduras nuevas mientras estés en la ciudad. Estoy seguro de que no necesitas que la vaca intente volver. Llámame más tarde si necesitas algo esta noche. Pete o Frank y yo podemos venir más tarde si quieres. Pero si los dos venimos, tendremos que traer a los niños con nosotros. Gracias, Carol, pero no creo que sea necesario. Sabes, creo que toda la ayuda que voy a necesitar esta noche está sentada aquí conmigo en este momento. Las dos chicas se sonrieron, luego a mí y finalmente se saludaron de nuevo. Iba a verlos hacer esto muchas veces durante los próximos meses. Solo que en ese momento, no tenía idea de lo que realmente estaban haciendo los pequeños tontos.
Otra cosa que no había notado era que Carol no solo no se sorprendió al saber que Marjorie me dejaba, sino que tampoco estaba particularmente molesta por eso. Pero nunca diría que las dos mujeres se llevaban bien juntas y ciertamente no podían llamarse amigas cercanas. Después de que terminamos nuestro helado, caminamos de regreso al auto, pero no me fui a casa. Tenía una delicada misión que cumplir. Primero, tuve que informarle a la madre de Rachel que yo sería el único adulto en la casa con las niñas esa noche y asegurarle que no le importaría. Hay algunas personalidades bastante extrañas en estos días, y hasta donde yo sabía, la madre de Rachel nunca me había llamado la atención. Me detuve afuera de la oficina del taxi y, dejando a las chicas en el auto, entré a buscar a la madre de Rachel. Mi nombre es Pete Thomas, y estoy buscando a la madre de la joven Rachel. Me volví hacia el taxista sentado detrás del mostrador, quien pensé que recordaba vagamente haber recogido a Rachel de su casa un domingo por la tarde. Esto puede parecer extraño, pero en ese momento no. Tenía idea de cuál era realmente el nombre de la madre de Rachel. Tanto Marge como Atterley siempre la llamaban la mamá de Rachel, y Rachel siempre la llamaba mamá. Algunos muchachos, obviamente taxistas de descanso, estaban sentados en viejos sillones bebiendo té o café. Sentí que inmediatamente fui el centro de atención de todos ellos. Tan pronto como mencioné a Rachel, toda la atención se centró en la televisión que sonaba en la esquina de la oficina y la conversación se detuvo abruptamente al oír su nombre. Ella estaba en su oficina privada en este momento y volvería pronto. El tipo detrás del mostrador me sonrió y señaló una puerta con un letrero de solo mujeres, que, sin embargo, algún bicho raro había pegado con cinta adhesiva un trozo de papel que decía Office Dora. Me paré y esperé, tratando de no mostrar que notaba que todos allí me estaban escudriñando. Pareció llevar una eternidad hasta que finalmente se abrió la puerta y recibí la sorpresa de mi vida. No sé cómo esperaba ver a la madre de Rachel, pero seguro que no parecía que realmente lo fuera. No es que estuviera vestida al más alto nivel. De hecho, llevaba solo un par de jeans viejos, muy ajustados, y la misma blusa azul que tensaba su figura. Pero demonios, ella era una de esas mujeres que tenía el aspecto que le habría quedado a un bolso viejo. Agregue a ese maquillaje impecable, no demasiado elaborado para enfatizar sus rasgos faciales, y ni un solo peinado descuidado. Dios, esta mujer parecía una modelo de pasarela. Ella se deslizó por las carreteras con el mismo estilo de gracia, o como quieras llamarlo, como lo hicieron ellos. Me di cuenta de por qué todos estos conductores mostraban interés, preguntándome por ella, y probablemente porque estaban todos dando vueltas fuera de la oficina de taxis y Dora, hay un chico aquí para verte. Dijo el hombre detrás del mostrador. Oye, Pete, ¿pasa algo? Preguntó con una amplia sonrisa en su rostro, pero quizás con un tono ligeramente preocupado en su voz. Sí, no. Bueno, tal vez, respondí nerviosamente mirando a todos los muchachos que para entonces fingían no mirarnos ni escucharnos. Pero Rachel está bien y no hay nada de qué preocuparse. Acerca de... Solo creo que debería hacerte saber qué está pasando, eso es todo. ¿Podemos hablar en privado? Al instante, todos los muchachos comenzaron a levantarse de sus asientos, aparentemente para salir y dejarnos solos en la oficina, pero Andy les dijo que se quedaran y salimos. ¿Qué pasa, Peter? ¿No eres un poco demasiado inteligente? Dijo Andy cuando la puerta se cerró detrás de nosotros. Pero luego notó que las chicas se acurrucaban contra la ventanilla del auto y la saludaban con la mano. El problema es este, Andy. Marjorie me dejó, tartamudeé. Me sentí muy raro hablando con ella e incluso llamándola Andorra ya que era la primera vez que nos conocimos. También me confundió que ella me reconociera de inmediato y supiera quién era yo. Estaba segura de que nunca nos habíamos conocido antes. Dios mío, pobrecita, fue su primera reacción. Entonces su mente debe haberse dado cuenta de las posibles consecuencias. ¿Significa esto que tenemos un problema de cuidado de niños hoy? ¿O no, Andorra, todavía tenía problemas con ese nombre? Es solo que nunca nos conocimos y pensé.
Bueno, no sé qué pensé. Creo que debería saber que estaré cuidando a los niños sola esta noche. Solo pensé que debería saberlo. Después de todo, somos completos extraños. En realidad no, Peter. Rachel habla de ti todo el tiempo. Puede que no te des cuenta, pero ella te trata como a un padre sustituto. Incluso tiene una foto tuya junto con una foto de mi esposo junto a su cama. Dios mío, ¿de dónde sacó eso? Atterley se lo debió haber dado como regalo. De todos modos, ¿quieres que me tome el día libre y me lleve a las chicas o algo así? Puedo si quieres estar solo. Oh Dios, no. No, solo pensé que sería prudente informarles sobre el proyecto de ley. Si no hubieran venido esta tarde, estaría completamente perdido. Estoy bien cuidando a Rachel. Solo estaba un poco preocupado de que lo supieras. Estoy seguro de que Rachel no podría estar en mejores manos, Peter. Ella extendió la mano y me tomó de la mano como para enfatizarlo. Vendré a buscar a Rachel por la mañana. No, necesitas dormir un poco. 5 horas como de costumbre estarán bien. Pero tal vez puedas pasar y verme por tu cuenta, porque realmente necesitamos discutir qué sucederá en el futuro. Si quieres, puedo llevar a Rachel a casa. Oh, sí, el futuro. No había pensado en eso, respondió Andorra, y una expresión aún más preocupada apareció en su rostro. Las posibles consecuencias a largo plazo de que Marjorie me dejara de repente deben haber pasado por su mente. No te preocupes, creo que podemos resolver algo. Las chicas ya están llenas de ideas. Le sonreí lo mejor que pude. Andy parecía un poco aliviado. Oh, sí, pero me llevaré a Rachel. Estoy seguro de que tendrás muchas cosas en las que debes concentrarte. Gracias. Sí, supongo que sí. Si tan solo pudiera encontrarlos. Entonces te veré mañana por la noche. Y por favor, no te preocupes por Rachel. Es una chica maravillosa. No son los dos. Andy comentó mientras caminábamos hacia el automóvil, donde habló con las niñas, dándoles un beso de buenas noches y diciéndoles que se portaran bien. Cuando llegamos a la casa, había un automóvil desconocido en el camino de entrada. Marjorie se bajó y se detuvo cuando me detuve en la acera. ¿Dónde habías estado hasta ahora? Te he estado esperando aquí durante horas. Ella exigió, después de lo cual anunció cortésmente que estaba a punto de irse. Honestamente, incluso después de la bomba que me había lanzado antes, no pude relacionar su comportamiento y discurso con la mujer con la que había estado casada durante tanto tiempo. Si este es quien creo que es, te sugiero que le digas a ese bastardo que saque su auto de mi camino de entrada antes de que lo mueva por él. Respondí con la misma dureza. De hecho, estaba muy cerca del objetivo, y me molestó mucho que Marjorie no hubiera extrañado a este tipo cuando regresamos. Qué manera de frotarme la nariz, pensé. En retrospectiva, creo que tuve un control impecable de mis emociones ese día, por supuesto, principalmente porque los niños estaban cerca, pero me pareció que Marjorie estaba tratando de que confesara. Quizás podría usar eso como una especie de justificación para sus acciones si nadie más lo hiciera. Marjorie hizo un gesto con la mano, y el jaguar arrancó con un rugido, luego salió del camino de entrada y se estacionó al otro lado de la calle. Ignorando el hecho de que Marjorie estaba parada al lado del cardenal, puse el auto en reversa y crucé la calle para retroceder hacia el lugar donde estaba estacionado el jaguar. Marjorie se quejó de que casi la golpeó cuando salí del auto. Oh, todavía estás aquí. Pensé que te habías ido, mentí y caminé hacia la puerta principal. Pero luego me detuve y me di la vuelta para mirarla. ¿No estás tomando esto? Exigí, señalando al pequeño Nissan que Marjorie solía conducir. De repente se me ocurrió que el jaguar estaba lleno hasta el borde de cosas de Marjorie's mientras que el Nissan estaba vacío. No veo el sentido. Mejor véndelo. Estamos volando fuera del país el miércoles, respondió ella. ¿En dónde?
¿A dónde envío mis papeles de divorcio? Pensé yo, pero Marge me ganó. La dirección de Ranis Eternis está en la mesa de la cocina. El infierno sabe dónde contactarnos, respondió secamente, luego se volvió para hablar con Atterley, quien junto con Rachel, para entonces también había salido del auto. Me temo que no esperé a ver qué tenían que decirse el uno al otro, y mi hija y yo nunca hemos discutido el tema desde entonces. Pero no pudo haber sido nada especial, porque unos segundos después ambas chicas me siguieron a la casa y cerraron la puerta con fuerza. Lo que no vi, pero escuché en algún lugar en el fondo de mi mente, fue la clara palmada de sus manos cuando los diablitos intercambiaron saludos nuevamente. Tengo miedo de decir que no presté atención al sonido. En ese momento, las niñas y yo nos acomodamos en el sofá y vimos un poco de televisión, después de lo cual les dije que pensaba que era hora de que se fueran a la cama. Ambos me dieron un beso rápido en la mejilla y luego se fueron a la cama sin discutir. Según recuerdo, esta fue la primera vez por parte de Atterley. No tengo idea a qué hora me fui a la cama, aunque admito que tomé un par de vasos de whisky esa noche para ayudarme a dormir. El domingo por la mañana me desperté con el olor familiar de freír tocino impregnando la casa. Por un momento olvidé que Marjorie se había ido y miré el reloj, preguntándome si se había levantado temprano el domingo. Entonces los recuerdos del día anterior se apoderaron de mí y miré alrededor de la habitación. Algo andaba mal o fuera de lugar, pero durante unos segundos no pude entender qué era. Y luego se me ocurrió que cuando me había ido a la cama, había señales de la partida de Marjorie. En todas partes, los cajones de la cómoda estaban medio abiertos, las puertas del armario entreabiertas. Ahora no solo estaban cerrados. Todas las señales de que Marjorie había existido alguna vez desaparecieron de la vista. Ni siquiera las malditas fotos de su madre y su padre, que recordé haber notado cuando noté que ella se había ido, estaban en el tocador, ahora completamente vacío. Me levanté de la cama y me dirigí al baño para hacer mis abluciones habituales, y para mi sorpresa aún mayor, los artículos personales que estaba segura de que Marjorie había dejado allí también se habían ido. Tenía que asumir que mientras dormía había recibido visitas para limpiar, y que solo tenía dos posibles culpables. Vamos, papá, ¿el desayuno se está enfriando? Escuché a Atterley llamarme desde las escaleras cuando salí de mi habitación. Esperándome en la cocina estaban los dos niños de 8 años que insistieron en que me sentara mientras les servían. Me sirvieron papas fritas con un vaso de jugo de naranja recién exprimido y una taza de café y me sirvieron como si estuviera desayunando en un hotel caro. Las dos chicas aparentemente se conformaron con copos de maíz, jugo de naranja y té. Hice los comentarios entusiastas necesarios sobre el excelente desayuno y la habilidad de los chefs y fui recompensado con amplias sonrisas en los rostros de ambas chicas. Carol, su esposo, Frank y sus hijos llegaron antes de que termináramos de comer. Su llegada perturbó un poco el encanto y la tranquilidad, pero era obvio que su llegada había sido anticipada o que las chicas habían sobreestimado enormemente mi consumo de café. Debido a que Atterley y Rachel dejaron rápidamente las tazas de café de Carol y Frank en el piso, me tomó un poco de persuasión convencer a las dos niñas de que me dejaran lavar los platos y fueran a jugar con los hijos de Carol. Carol se encargó de los platos mientras Frank y yo nos sentábamos a tomar café y observábamos contándoles en detalle sobre el día anterior. Mi hermana y su esposo me dijeron que harían todo lo posible para ayudar. Frank me dio el nombre y los detalles del abogado que representó a su hermana en el divorcio. Resultó ser una buena elección. Carol preparó la cena para todos con lo que encontró en el congelador y el refrigerador. Creo que pasé la mayor parte del día cuidando mis rosas cuando no hablaba con Carol y Frank. Sin embargo, una cosa que sí recordé ese día fue que después de cenar Rachel y Atterley me ayudaron a trabajar un poco en las rosas. Y también recuerdo a Rachel, ya sea por coincidencia o a propósito, citando una frase de la canción It's Been a Good Year for the Roses. Estoy seguro de que ella era demasiado joven para darse cuenta de los paralelismos que se podían establecer entre la canción y los eventos del día anterior, pero ciertamente lo hice. Nunca sabré si reaccioné de alguna manera cuando Rachel dijo esas palabras, pero sí sé que,
conscientemente o no, Rachel lo ha repetido a menudo. Frey mira, a lo largo de los años parece que a ambas chicas les encanta la canción en sí y las escuchamos tocarla o cantarla con bastante frecuencia, lo cual es aún más extraño, especialmente si alguien menciona a Marjorie. El taxi se detuvo en la casa alrededor de las 4:30 y Andy salió de ella. Las chicas la dejaron entrar a la casa y nos conocimos. Entonces Carol, Andy y yo fuimos a la sala de estar y Frank echó a todos los niños al jardín y se los quedó ocupado. Andy se compadeció de mí por lo sucedido y, antes de que pudiera decir nada, Carol le informó a Andy del plan de las niñas de cuidar niños. Andy confirmó que le había mencionado de pasada a Rachel que le habían pedido que trabajara el turno de domingo por la noche como supervisora en la parada de taxis y dijo que obtendría más dinero de esa manera que durante las 4 horas de la mañana en la tienda de conveniencia local donde trabajaba. Casi sin más discusión ni muchos cambios, se decidió seguir el plan que los niños me habían delineado la noche anterior con una vaga discusión de que Carol ayudaría con la guardería de ambas niñas un par de días a la semana durante las vacaciones escolares, etc. Andy llamó al jefe de la compañía de taxis para consultar con él para ver si podía recoger un turno extra. Él estaba claramente encantado y le pidió que comenzara a trabajar esa noche. Ella me miró por alguna razón, para confirmarlo. Solo sonreí y asentí. Así que ella estuvo de acuerdo. Pero no resultó tan fácil porque Rachel necesitaba ropa escolar para el día siguiente. Entonces Carol llevó a Andy y Rachel a casa a recogerlos y Atherley insistió en ir con ella. Mientras llevaba el bolso de Rachel a la casa desde el auto de Carol y Frank, se me ocurrió un pensamiento. «Andy, ¿conduces?», pregunté. «Sí, pero desde que Tony se fue, no puedo permitirme tener un auto», respondió ella. «¿Qué te parece el pequeño Micra como coche para moverte?», pregunté. Andy se detuvo y miró el auto de Marjorie estacionado junto a la carretera. «Yo no», respondió ella. «¿Por qué no?». «Ya que ella no lo necesita. Ella me dijo que me deshiciera de la maldita cosa». «También lo necesitarás, ya que correrás nutria hacia y desde la escuela todos los días». «¿Están seguros?», ella preguntó. «Vamos», insistí. «Llamemos a la compañía de seguros y te incluyamos en mi póliza como conductor». «Bueno, pon a Marjorie en mi póliza también, y deja que la rata Roland se encargue de su seguro». «Su nombre es Ronald, papá», Otterley me corrigió. «¿A quién le importa cuál es su nombre?». «Él es una rata Roland para mí», respondí, quizás un poco bruscamente. «Él no puede ser papá. Es una rata Roland». «Divertido y lindo», me corrigieron. «Bueno, no puedes discutir con la lógica de mi hija». Así que acepté y cambié un poco las cosas. «Está bien, si insistes. Será un Ronald ratificado». Le sonreí. Para aquellos que no lo sabían, Roland la rata era un personaje títere en un programa matutino de noticias de televisión en ese momento. Durante las siguientes semanas, todos nos acostumbramos a la nueva rutina. Aunque Carol, a menudo con Frank y los niños, aparecía los sábados por la mañana para revisar el contenido de la despensa y aconsejarme que repusiera, generalmente terminaba de cocinar y almorzaba, a menos que saliéramos a comer. Sí, es cierto, Carol nunca usó guantes blancos, pero solía hacer las rondas de su capitán cuando estaba en la casa. Las tareas del hogar no son exactamente mi fuerte, pero pronto descubrí que no tenía nada que hacer por las noches cuando Atherley no estaba en casa, trataba de hacer poco y con frecuencia, y creo que la casa casi siempre estaba a la vista. Carol, en cualquier caso, nunca encontró motivos para la crítica. Me sentía sola los días de semana, pero con el tiempo me acostumbré a los viernes cuando volvía a casa del trabajo y encontraba a Andorra y las chicas allí, era maravilloso. Muy rápidamente, Andorra comenzó a cocinar comidas para todos nosotros antes de salir para su turno de viernes. Los malos momentos llegaron durante la semana, especialmente cuando llegué a casa del trabajo a una casa vacía y me desperté por la mañana.
No importa que sintiera resentimiento por Marjorie por lo que había hecho cuando, después de tantos años de matrimonio, de repente te encuentras despertando solo en la cama todas las mañanas. Chico, eso solo lleva un tiempo acostumbrarse. Hubo algunas complicaciones con el divorcio. Marge y su hermoso hombre habían abandonado el país y aparentemente habían viajado mucho. Leí que, a juzgar por el hecho de que el abogado de Marge tenía problemas para mantenerse en contacto con ella, tal vez su novio estaba tratando deliberadamente de dificultar las cosas. Eventualmente descubrí que su esposa, muy molesta, le exigía que pagara la manutención de sus hijos. Me reuní con ella un día cuando ella y mis abogados se reunían para un consejo de guerra, pero francamente, tenía mis propios problemas y no quería involucrarme. Sé que eventualmente logró bloquear todas sus cuentas en bancos británicos y creo que eventualmente obtuvo todos sus activos en el Reino Unido sin interferir. Ayudé de cualquier manera que pude informándole a su abogado sobre el paradero de Marge cuando llamó a casa para hablar con nuestra hija. Sin embargo, el mérito de obtener esta información es de Atherley, porque se volvió experta en averiguar el paradero exacto de Marge cuando llamó. Y luego, no muy inteligentemente, el pequeño bribón me pasaría esta información a la primera oportunidad. Si Atherley sabía la razón por la que necesitaba esa información o no, no lo sé. Curiosamente, las dificultades que había encontrado el abogado de Marjorie fueron a mi favor. Después de otra audiencia judicial en la que el abogado de Marjorie le pidió al juez que convocara otro receso porque estaba esperando que Marjorie respondiera alguna pregunta, el anciano perdió los estribos. Exigió saber dónde estaba Marjorie, y cuando el pobre abogado se vio obligado a admitir que no tenía idea, el juez se volvió hacia mí para preguntarme si tenía conocimiento de su paradero. Lo siento, señor, respondí poniéndome de pie, pero no he hablado ni comunicado directamente con mi esposa desde el día en que decidió dejarnos a mí y a mi hija, respondí lo mejor que pude, pasando por alto el hecho de la deserción de Atherley, y formalmente, ya que no había habido palabras entre Marjorie y yo desde su partida. A decir verdad, olvidé mencionar que Marjorie llamaba a Atherley aproximadamente cada 3 semanas. Pero eso no es lo que el juez me preguntaba, ¿verdad? Y sabes cómo estos imbéciles te presionan para que respondas a sus preguntas de improviso. No lo sé con certeza, pero tengo que asumir que el anciano estaba teniendo un mal día o algo así. O tal vez el viejo imbécil estaba presidiendo el proceso de divorcio con el hermoso hombre de Marjorie y perdió la paciencia. De repente lo escuché pronunciar un comportamiento irracional. Mis motivos de divorcio pueden interpretarse de muchas maneras. Brevemente, dijo que la falta de voluntad de Marjorie para comunicarse con su propio abogado era una de ellas. Luego sugirió que tenía motivos para exigir el divorcio por deserción. Pero sea como fuere, inmediatamente accedió a mi demanda y me dio la custodia total de Atherley. No veo cómo la custodia compartida del niño puede funcionar en este caso. Si Mrs. Thomas no puede comunicarse de manera efectiva con su representante legal sobre este asunto, ¿qué posibilidades tiene el señor Thomas de compartir con ella las decisiones importantes sobre el bienestar de su hija? Vic dio una conferencia al abogado de Marjorie. Señor Thomas, dijo el anciano nuevamente dirigiéndose a mí directamente, a partir de hoy, le doy la custodia total y exclusiva de Atherley y termino por completo la patria potestad de Thomas sobre el niño. Pero con una advertencia, el juez recurrió al abogado de Marjorie. Si Miss Thomas desea comparecer ante mí en persona dentro de los 21 días, puedo persuadirla de que reconsidere su decisión. ¿Se esforzará por informarle de esto? El abogado de Marjorie respondió que haría todo lo posible por transmitirle la información. Después de escuchar la respuesta del pobre, el anciano levantó las cejas y volvió su atención hacia mí. Bueno, señor Thomas, no tengo muchas esperanzas en eso, y dudo que me puedan persuadir de cambiar de opinión. Lo que me sorprende es que no le hayas exigido la pensión alimenticia a tu esposa. Francamente, no veo muchas posibilidades de conseguirlos, señoría, a menos que Marjorie regrese alguna vez al país, le respondí. El juez se inclinó hacia adelante y habló brevemente en un susurro con su secretaria,
y luego comenzó a revisar algunos papeles buscando algo en su escritorio. Creo que haremos un pedido temporal de 100 libras al mes. Después de todo, es solo una cantidad nominal para sentar un precedente. Como tú, dudo mucho que alguna vez lo recibas. Pero si Mrs. Thomas regresa a la jurisdicción de este tribunal, podemos ajustar esa cantidad. En el futuro, le aconsejo que instruya a sus representantes legales para que verifiquen cualquier activo que Mrs. Thomas pueda tener en el Reino Unido. Eso fue todo. Salí de la corte siendo un hombre soltero, y con todos los activos obtenidos durante el matrimonio, y aparentemente con cualquier otro activo que Marjorie tuviera en el país, si así lo deseaba, si pudiéramos encontrarlos. Nunca me molesté en buscarlo. Revisando el registro de llamadas en casa el lunes siguiente, noté que había habido una llamada internacional el día anterior. Probablemente mientras cortaba el césped explicaría por qué no había escuchado sonar el teléfono. La llamada obviamente había venido de Marjorie. Ella era la única persona que llamaba desde el extranjero. Extrañamente, ni Atherley ni Rachel mencionaron la llamada, ni, como de costumbre, me informaron del paradero de Marjorie. Puedes asumir que no lo hicieron, pero sé que lo adiviné. Aunque como Atherley no estaba en la corte esa semana, traté de no pensar en su divorcio. Me preguntaba cómo sabían las chicas sobre los 21 días. Dudaba que la trabajadora social asignada por el tribunal para velar por sus intereses se lo hubiera dicho. A medida que pasaba el tiempo, las llamadas de Marjorie a Atherley se volvían cada vez más infrecuentes. Esto no me sorprendió porque de los pocos que estaban al alcance del oído me di cuenta de que eran muy parciales, sin contar las sutiles preguntas de mi hija sobre dónde estaba exactamente Marjorie. Pero esos dos se detuvieron tan pronto como se resolvió el divorcio de su elegante hombre. Por cierto, no tengo idea de cómo Atherley o Rachel se enteraron de esta información que el divorcio ya había sido resuelto. Parece que he llegado a la conclusión de que, dado que él es local, sus hijos probablemente fueron a la misma escuela que las niñas. Quizás los niños conspiraron y compartieron la información, pero si fue así, las niñas no me dijeron nada. Supongo que se podría usar el mismo razonamiento para explicar la información que las chicas tenían originalmente sobre quién, cuándo, etc., cuando Marjorie hizo su declaración por primera vez y se mudó. Los adultos subestiman con demasiada facilidad la comprensión de los niños de lo que está sucediendo exactamente. No puedo recordarlo ahora, pero creo que el divorcio fue definitivo hace unos 4 meses. Llevé a Atherley y Rachel al cine un sábado por la tarde y estábamos comiendo hamburguesas en el Mac del local cuando Rachel anunció que ella y mamá se mudarían a casa pronto. Inocentemente pregunté el motivo, por supuesto, y Rachel me informó que el contrato de arrendamiento de su apartamento estaba por renovarse. Pero su madre pensó que el arrendador quería aumentar demasiado el alquiler. No, en ese momento no vi ni me di cuenta de lo que estaba pasando y de que otra conspiración estaba en marcha. Vamos, eran 2 niños de 9 años. Y atraerme a tomar un helado o 2 o incluso un día de vacaciones era completamente esperado. Pero el hecho de que habían ideado y planeado engañarme para que invitara a Andorra y Rachel a mudarse con Atherley y conmigo, ni siquiera me di cuenta de que habían tendido la trampa. El viernes por la noche, cuando cenamos todos juntos preparados por Andorra antes de irse a su turno en la oficina de taxis, Atherley aparentemente pregunta inocentemente a Andorra si ya ha encontrado un apartamento adecuado. Antes de que Andorra pueda responder, Rachel comienza a contar historias de terror sobre los lugares que han visto. Aunque Andorra logró darse cuenta de que no eran tan malos como Rachel los había descrito. Por alguna razón, había pasado por alto por completo el hecho de que si Rachel había visto esos apartamentos, Atherley también lo había hecho, porque las 2 chicas siempre estaban juntas, independientemente de cuál de nosotras, Andorra o yo, las cuidáramos. Entonces Atherley hizo una sugerencia de que si hubiera sido un poco más escéptico, lo habría visto venir a 1 milla de distancia. Sí, Ed, tenemos una habitación de invitados libre arriba, comentó Atherley. ¿Por qué Rachel y tía Ande no se mudan con nosotros?
Rachel tiene su propia cama en mi habitación de todos modos, y nos evitaría tener que mudarnos constantemente de casa en casa. En realidad, tengo que admitir que la idea de Atherley me pareció buena. Le evitaría tener que conducir por la ciudad y a Anne tener que pagar el alquiler, entre otras cosas. Miré a Anne en busca de una pista, pero ella evitó encontrarse con mi mirada. Me encontré en una situación incómoda. Si hubiera rechazado la oferta de inmediato, Anne bien podría haberse ofendido. Pero, por otro lado, a Anne podría no gustarle la idea, y podría avergonzarla si le pongo la pelota en las manos. Decidí que la salida más segura era enturbiar un poco las aguas. Bueno, cariño, verás, bueno, a veces pueden surgir problemas cuando un hombre y una mujer que no están casados viven en la misma casa. Sabes, algunas personas podrían tener una idea equivocada, tartamudeé. Para mi sorpresa, Anne se rió entre dientes. Caramba, Pete, suenas como un verdadero mojigato. No, Anne, estaba pensando en tu reputación. ¿Mi reputación? Tienes que estar bromeando. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que fuimos desalojados de nuestro apartamento? Es porque desaparezco todas las semanas los viernes, sábados y domingos por la noche. Además, solía llegar a casa por las mañanas en taxi, pero ahora conduzco un auto nuevo. No lo entiendo. ¿El Nissan no es nuevo? Sí, junto a los coches de mis vecinos, algunos lo son. Claro, solo podía permitirme un auto así si tenía cierto trabajo nocturno. Anne se sentó y esperó a que digiriera lo que había dicho con expresión en su rostro. Estás bromeando, suspiré que no, no estoy trabajando. Le escribieron a mi maestro. Les dije a todos que trabajo en una compañía de taxis, e incluso hablé con algunos de ellos cuando llamaron a un taxi. Pero los rumores no pararán. Oh, Dios mío. Cuanto antes salgas de allí, mejor. Eso es lo que pensé, pero encontrar otro apartamento decente que pudiera pagar no es tan fácil como parece. ¿Qué pasa con la idea de la nutria, ya que hay mucho espacio allí? ¿Estás seguro de que no hubo entusiasmo en tus palabras? Sí, no tengo ninguna duda al respecto. Sin las chicas, el lugar parece una morgue. Y además, no eres ni la mitad de mala cocinera que yo. ¿Debería tomar eso como un cumplido? En cuanto a mi cocina, sí, la habitación está por ahí si quieres. Ande, a juzgar por las caras de esos dos, no pueden esperar. Hice un gesto a las dos caras sonrientes de los niños. Tendremos que discutir el alquiler, sugirió Ande. No, no creo que tengamos que hacerlo. La limpieza no es una de mis cosas favoritas para hacer, y ya te he dicho que eres mejor cocinera que yo. Tal vez podrías convertirte en una especie de cocinero casero por aquí. Pete. Lo haría de todos modos, pero tendría que pagarte algo, al menos por los impuestos de calefacción, electricidad y limpieza, insistió Ande. Dejemos eso para más tarde. Ahora mismo tengo que preguntarte si estás seguro de que quieres mudarte aquí. Si nos invitas, entonces sí, nos encantaría. Entonces supongamos que el trato está hecho. ¿Cuándo quieres mudarte? Oh, sí, ¿qué tal? Bueno, este apartamento está amueblado. No te preocupes. No vale la pena preocuparse por la mayoría de mis cosas. Mucho de eso se puede tirar. Vendí todo lo bueno hace años, justo después de que Tony se fuera, cuando me faltaba dinero. ¿Qué ha ocurrido? Le pregunté, pero sabía por la mirada en los ojos de Andorra que ella me lo diría cuando los niños no estuvieran cerca. Había estado casada con Marjorie. El tiempo suficiente para reconocer esa expresión. Sabía que el marido de Andorra había muerto en un accidente de tráfico hace unos años, pero no conocía los detalles. Un rato después, cuando fuimos a caminar por Ande en el Nissan, escuché un sonido distintivo detrás de mí y me di la vuelta para ver qué era y encontré a Atherley y Rachel paradas allí mirándome con una mantequilla que no se derretirá en tu boca. Mira en sus caras. Las niñas se mudaron a la casa la semana siguiente.
La mayoría de los muebles de Andes fueron tirados, pero algunas cosas entraron a la casa. Otras cosas estaban guardadas en el garaje, y su centro de televisión y música terminó en el dormitorio de la niña. La casa de repente volvió a ser un hogar completo. Incluso los muchachos en el trabajo comentaron sobre mi mejor humor. También notaron que no bebía tanto con ellos después del trabajo. Y tenía una hija, bueno, 2 hijas que podía llevar a casa y leerles cuentos para dormir todas las noches. Y mis viajes prácticamente terminaron cuando Marge se fue. Sin saber cómo iban a ir las cosas. Me había ralentizado un poco. Mi jefe cedió y comenzó a enviar a otros muchachos en mi lugar. Yo, por otro lado, ya no acepté ir voluntariamente si podía evitarlo. Poco después de mudarme a Andorra comencé a enamorarme de esta mujer. Aunque en ese momento pensé que era muy bueno para no mostrarlo. ¿Qué esperabas? Andorra era un buen bocado de bienes raíces según cualquier estándar. Tal vez un año más joven que yo, parecía ser capaz de presentarse de forma impecable, independientemente de lo que llevara puesto o no. Claro, la había visto caminar entre la habitación de invitados y el baño un par de veces, envuelta solo en una sábana de baño, pero eso fue todo. Ande tenía un sentido del humor asesino y nunca pareció resentirse con las chicas ni conmigo. No importa a lo que se metieran los bromistas, aparentemente ella no prestó atención a mí, idiosincrasia. Mira, nunca dije que no sería un ángel sediento de sangre si viviera con ella. Estaba enamorada de Ande desde la primera vez que la vi, así que eso era de esperar. Creo que Carol fue la primera en darse cuenta de que estaba enganchada esa Navidad. Ella y Frank habían traído a su familia para el Boxing Day. Ande se preocupó por la cena que estaba preparando. ¿Se lo has dicho ya?, preguntó Carol mientras poníamos la mesa juntos en el comedor. ¿A quién y qué le dijiste? Yo respondí. Por supuesto, Andorra, hermano. Lo siento, chico, me perdiste. ¿Qué se suponía que le iba a decir? Que estás enamorado de ella, tonto. Anunció Carol. ¿En qué? No seas tonta, Querel. Vamos, Pete. Te leí como un libro. Estás aún más enamorada de Andorra que Stephanie Mathers. Será mejor que explique lo de Stephanie Mathers. Ella fue mi primer amor. Cuando estábamos juntas en la escuela secundaria, mi amiga Carol y yo habíamos idolatrado a esta chica durante varios años antes de que tuviera el coraje de invitarla a salir. Ella me guió por un tiempo y luego me rompió el corazón al darme por muerto. Stephanie fue declarada inmediata e irrevocablemente persona non grata por mi hermana y sus amigas. Algunos de ellos me consolaron durante los meses siguientes. Dios, se aseguraron de que me olvidara de Stephanie lo antes posible. Por supuesto que me he encariñado con ella. Es una persona muy dulce, Carol, pero estoy en una situación delicada. El status quo nos conviene a los dos. Si hago algo para alterar el equilibrio, Dios mío, podría romper el carrito de manzanas. Peter, esta mujer está tan enamorada de ti como tú de ella. Bailan uno alrededor del otro como colegiales enamorados. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Carol? Pete, para ir de un extremo a otro de la habitación, ambos caminan un largo camino, así que no hay posibilidad de que, Dios no lo quiera, se toquen. Así que no queremos invadir el espacio personal de los demás. Tonterías. Solo hay 2 razones por las que 2 personas que viven en la misma casa pueden hacer eso. O se odian, lo que de alguna manera dudo, porque nadie ha escuchado una sola palabra entre ustedes, o están enamorados el uno del otro. Y no intentes engañarme. Nunca has intercambiado una broma sugestiva. Eso es inusual para 2 personas que pasan tanto tiempo muy cerca unas de otras. Piensa en los chistes que intercambias con las chicas en la oficina. No, ambos tienen demasiado miedo de arruinar lo que tienen. ¿Entonces crees que Ande tiene algo por mí? Dios mío, Pete. Ella baila de la misma manera que tú.
Los dos bailan con la misma melodía. Incluso las chicas pueden ver eso. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Demonios, no. Peter, dile cómo te sientes. Supongo. Ándale. Ella no es la primera mujer a la que has llamado para trabajar tu lengua dorada. Sabías cómo conseguir chicas hasta que te involucraste con esa perra. Nunca te gustó Marjorie, ¿verdad? No, nunca confié en ella. Sentí como si te hubiera envuelto alrededor de su dedo y luego te guiara por la nariz de la misma manera. Atterley y Rachel lo están haciendo ahora, pero dudo que alguna vez lo veas. La diferencia es que esas dos niñas realmente te aman, y nunca pensé que Marjorie lo hiciera. Estás equivocada, Carol. Por supuesto que Marjorie me amaba cuando nos casamos. Piensa lo que quieras, Pete. ¿Has visto el amor? He visto a una chica que salió fácil. Tenías un trabajo infernal para un joven de tu edad. Y tú trajiste a casa el tocino. Dios, Frank no ganaba la mitad de tu sueldo cuando me casé con él. Siempre estuve segura de que Marjorie solo te veía como un signo de libra. No, estás equivocada, Carol. Olvídalo. No importa ahora, ¿verdad, Peter? Alguien te ha dado una segunda oportunidad de ser feliz. Hay una mujer en la cocina que estoy segura de que está enamorada de ti. Solo necesitas encontrar una manera de derretir el hielo. Tan pronto como la conversación llegó más lejos, escuchamos que Andy se acercaba. Entró al comedor para ver cómo iban los preparativos, y Carol y yo tuvimos que cambiar de tema. Durante esta comida, Carol siguió llamando mi atención y haciendo sutiles gestos con la cabeza hacia Andorra. Ella también parecía disfrutar de las bromas privadas con Atterley y Rachel, pero no creo que nadie más se haya dado cuenta. Casi abordé el tema de Andorra un par de veces durante los días siguientes, pero me esquivé en el último minuto. Era Nochevieja, y Andorra estaba trabajando. Carol y Frank recogieron a las chicas para que pudiera ir a una fiesta con amigos de la oficina. No quería dejar a las chicas, pero todos insistieron. ¿Conspiración de nuevo? No lo creo. Demasiadas personas desconectadas. Lo que sucedió esa noche debe haber sido una coincidencia. Eran alrededor de las 4 de la mañana y la fiesta estaba terminando. Los que se iban a casa ya se habían dispersado a sus hogares, y la mayoría de los demás se habían ocupado de sus asuntos, incapaces de encontrar un solo lugar cómodo y libre para pasar la noche y habiendo bebido demasiada agua que caía como para siquiera pensar en irse a casa. Bueno, a menos que quisiera llegar allí de una pieza, llamé a un taxi. Oye, preciosa, ¿por qué no envías a uno de los chicos a llevarme a casa? Tal vez no sean exactamente las palabras que usé, pero eso es más o menos lo que le dije a Ande cuando respondió la llamada en el servicio de taxi. ¿Estás loco, Pete? Preguntó Ande. Apuesto a que lo soy, nena. Me costó decidir a cuál de esos dos teléfonos llamar. Tendré a uno de los muchachos en 5 minutos. Gracias, cariño. ¿Y Pete? Sí, hermoso. Trate de no vomitar en el asiento trasero. ¿Alguna vez me has visto vomitar cuando estoy cabreado? Nunca te he visto borracho, Peter. No puedo imaginar lo que harías. ¿Te sorprenderías? Apuesto a que lo haría. Ahora Phil está saliendo a la carretera, y por favor no ensucie su auto. Tenemos suficientes hombres tratando de sacar el olor a vómito de sus autos tal como está. Tu palabra es mi mandato, mi amor. Si eso es todo lo que querías decir. ¿Qué? Olvídalo. Bill ya salió por la puerta. ¿Por qué no tratas de encontrar el camino a su auto? Dijo Ande, riendo. Entonces se rompió la línea. Jesús, Pete, está sangrando por la piel, dijo el conductor Bill, quien obviamente sabía quién era yo. Aunque yo no sabía quién era él, ayudándome a subirme al asiento trasero de su taxi. Pero cuando se puso al volante, incluso en mi estado de ebriedad,
me di cuenta de que no se dirigía a mi casa. Vas por el camino equivocado, le dije. O más bien frunció el ceño ante él. Vas a necesitar que alguien te acueste, y no tengo intención de hacer el honor. Creo que sé quién se ofrecerá como voluntario. Está bastante tranquilo por aquí en este momento. Uno de los muchachos puede sentarse en los teléfonos sangrantes por el resto de la noche. Honestamente, debo haberme quedado dormido, porque lo siguiente que supe es que Phil y Andy ya me estaban arrastrando desde el asiento trasero del auto. De hecho, es posible que haya estado actuando un poco impotente, especialmente cuando Andy me agarró del brazo para ayudarme a llegar a la puerta y atravesarla. Sin embargo, necesitaba la ayuda de Phil para subir con éxito las escaleras hasta el dormitorio. Tan pronto como se fue, comencé a actuar como una zarigüeya nuevamente, y Andy comenzó a desabrocharme la ropa, tratando de ponerme cómoda. Sabes que puedes hacer estupideces cuando estás intoxicado. Puedes salirte con la tuya con cosas que nunca te atreverías a decir cuando estás sobrio. Para mí, fue la oportunidad perfecta para probar suerte. Pero tal vez el alcohol no me ayudó a elegir las mejores palabras. De repente se presentó la oportunidad perfecta. Andy se inclinó sobre mí, mirándome fijamente a los ojos desde muy cerca. Sabes, eres un pequeño y atractivo Andy, murmuré. ¿Y qué significa eso?, preguntó ella. Que eres lo suficientemente bueno para comer y yo tengo hambre. Murmuré esto inaudiblemente, probablemente con una sonrisa de borracho en la cara. Oh, sí. ¿En serio? Bueno, sospecho que si comieras algo, no podrías comerlo por mucho tiempo. ¿Cuánto has bebido hoy? No mucho. Jesús, Pete, eres tan malo como un tritón. Sí, pero si bebiera un poco más, tendría las agallas de decirte cuánto te amo. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Andy. Lo creeré cuando me digas sobrio. Ahora duerme un poco y veremos qué tan mal está tu cabeza por la mañana. Buenas noches, Peter, agregó, levantándose y saliendo de la habitación. No, no puedes ir, insistí. Podría enfermarme y asfixiarme. Entonces, ¿dónde dormiría? Agarré el brazo de Andorra mientras ella se levantaba y la jalé suavemente para que cayera sobre la cama a mi lado, pero ella no intentó levantarse. No se dijo nada más, y eventualmente aparentemente me quedé dormido, probablemente bastante rápido ya que tenía tanto alcohol en mí. Y Dora tenía razón. La luz del día que entraba a través de las ventanas del dormitorio no ayudaba a mi condición, y me decepcionó un poco descubrir que ella ya no estaba en la cama a mi lado. Quería levantar la cabeza de la almohada, pero de repente me di cuenta de que era una mala idea. Debo haber gemido de dolor. Toma, bebe esto, escuché la voz de Andy detrás de mí. ¿Qué es eso?, pregunté, protegiéndome los ojos de la luz del sol mientras me giraba para mirar en su dirección. Bueno, no puede ser veneno hasta que te cases conmigo, ¿verdad? Necesito asegurarme de poder asegurar tu vida antes de volarte. ¿Cómo sabes que no voltearé la mesa y te clavaré primero? Yo respondí. Si Andy quiere interpretar a comediante, pensé que también trataría de ser ingenioso. No, no puedes hacer eso. Tienes 2 hijas que cuidar, una de ellas es tuya. Ellos no lo ven así, Peter. Les gusta pensar en sí mismas como hermanas y ambas piensan en ti como su padre. ¿Tú sí? Supongo que ahora también me considero la madre de Atherley. ¿No te has dado cuenta de que la tía Andy ha dejado de ser mamá últimamente? Ella me ha llamado mamá varias veces en la última semana. Sí, no me había dado cuenta. Yo sé. Y no prestaste mucha atención cuando Rachel empezó a llamarte papá hace unas semanas. Oh, no soy muy observador, ¿verdad? De hecho, ella me llamaba su papá. Papi. Para ser exactos, Peter. Ella te ha estado llamando papá durante aproximadamente un mes. Incluso Carol y Frank lo han notado. ¿Y lo discutiste con Carol en el Boxing Day?
Discutí muchas cosas con Carol en el Boxing Day, Peter. Ah, eso lo explica entonces. ¿Qué? Porque ya está planeando su atuendo de boda. Respondí con la mayor sonrisa posible, considerando que tenía a ese pequeño con el martillo de Source corriendo por mi cabeza. Andy se sentó y me miró, todavía sosteniendo la poción que me había preparado en la mano. Así que pregunté después. Obviamente ella no había respondido en años. Andy se sentó con una mirada confusa en su rostro. Esperaba que ella hiciera una pregunta en respuesta a mi comentario, pero no resultó de la manera que esperaba. Entonces ella respondió. Entonces, ¿te vas a casar conmigo o no? No me lo pediste. Sé que soy un cobarde. Estaba tratando de obtener una respuesta de ti antes de preguntar. Es mucho mejor no parecer una ciruela premiada cuando me rechazan. Bueno, ya veremos. Supongo que no parecerás un pastel de frutas si preguntas, pero Andy respondió. ¿Pero qué? Tengo que hacerte una confesión antes de que te comprometas. Eso suena serio. ¿Debería preocuparme? No, pero lo es. No soy viuda. Peter, Tony no está muerto. De hecho, legalmente hablando, nunca estuve casada con él. O mejor dicho, estaba casado, pero no lo estaba. Creo que estoy perdiendo algo en la traducción. Ande. Tony era un bígamo, pt. Él ya estaba casado cuando se casó conmigo. Así que legalmente mi matrimonio con él es inválido. Ups. ¿Puedes decir eso? Tony en realidad se casó con 3 de nosotros en diferentes momentos, y huyó del país durante el juicio. Por eso le dije a Rachel que está muerto. Si alguna vez lo encuentran, estará en la cárcel durante años. No es que crea que hagan eso. Los bastardos probablemente ya han engañado a alguna otra vaca estúpida para que se case con él. ¿Entonces no eres viuda y nunca te has casado? Dije que no. Técnicamente soy una madre soltera. Es mucho menos complicado decirles a todos que soy viuda. En ese caso, ¿me harías el honor de hacerlo? Nunca esperé a que la pregunta continuara y Andy nunca esperó una respuesta. Ni siquiera estoy seguro de a dónde fue la maldita bebida que me trajo. Pero nosotros. Pasé la siguiente hora más o menos dando vueltas en la cama y el piso como un par de adolescentes, mi dolor de cabeza casi olvidado. No, no lo era. Simplemente nos besamos, nos abrazamos y nos susurramos palabras tontas y afectuosas el uno al otro. Fue divertido, aunque todavía me dolía la cabeza. Con una cabeza así difícilmente podría actuar. Para cuando Frank llevó a las niñas a casa, eran alrededor de las 3 de la tarde. Andy y yo estábamos sentados en la cocina haciendo planes y pensando en cómo darles la noticia a las chicas. Pero no tuvimos que decirles nada. Los pequeños bribones parecieron entenderlo de inmediato. Tal vez porque Andy casi estaba sentado en mi regazo cuando entraron por la puerta. De cualquier manera, se detuvieron donde estaban, nos miraron por unos segundos, luego se saludaron nuevamente y luego dieron la vuelta a la mesa y nos abrazaron a los dos. Creo que los dos pensamos que teníamos letreros de neón parpadeantes en la cabeza cuando Frank, entrando a la cocina, hizo una doble toma rápida y simplemente dijo, «Felicitaciones». ¿Cuándo? ¿Cuál? Andy y yo tradujimos, ¿qué fecha hemos fijado para la boda? Esto provocó una discusión adicional, que involucró a Carol, a quien Frank había llamado. Finalmente, se fijó una fecha bastante arbitraria, a mediados de febrero. Andy y yo queríamos una celebración bastante modesta, mientras que nuestras chicas querían algo más extravagante. Creo que nos decidimos por algo intermedio. Decidimos celebrar la boda en una oficina de registro y luego tener una recepción bastante lujosa pero pequeña. Ni Andorra ni yo teníamos muchos parientes vivos. Se eligió la oficina de registro porque, bueno, no tenía que leer los anuncios y preocuparme por las entradas en el periódico parroquial.
Anuncios como doncella de esta parroquia y en presencia de su hija podrían haber confundido a algunas personas. Ande iba a quedar viuda. Después de que Frank se fue a casa, Ande tuvo la delicada tarea de entregar su solicitud al supervisor de la compañía de taxis. Mi esposa no trabajaría en el turno de noche por nada del mundo, por razones demasiado numerosas para mencionarlas. Y el orgullo o la desconfianza personales no forman parte de la ecuación. Es más una preferencia personal. Me cabreaba dormirme, o más bien no dormir solo. Esa noche, Ande y yo tuvimos que tomar otra gran decisión cuando llegó el momento de acostarnos. Al final, decidimos separarnos en dormitorios separados hasta la boda. Ambos nos dimos cuenta de que sería difícil para nosotros justificar ante las niñas cuando crecieran nuestra postura sobre el sexo extramatrimonial si nos veían compartiendo habitación antes de la boda. Pero eso no significa que no desarrollé el hábito de correr a casa a almorzar la mayoría de los días tan pronto como las niñas regresaron a la escuela. Claro, tomé algunos almuerzos largos, pero a nadie en la oficina le importó, probablemente debido a la mejora adicional en mi estado de ánimo general. El fin de semana siguiente, Ande trabajó sus últimos turnos en la compañía de taxis. Se necesitaron varios taxis el domingo por la mañana para llevar todas las flores y cajas de bombones a casa. Luego tuvimos que limitar a las chicas durante unas semanas. No era domingo por la noche en Andorra. Algunos de los conductores y sus esposas nos llevaron a cenar y divertirnos a un pub local. Los taxis escaseaban en la ciudad esa noche. La boda llegó casi antes de que tuviéramos tiempo de pensarlo. Fue muy bien, considerando que nuestras chicas eran damas de honor impecables. Creo que Andorra y Carol pasaron más tiempo haciéndolas lucir perfectas que mi novia. Pero como creo que he dicho antes, Ande puede verse bien en casi cualquier cosa. Ande y yo no tuvimos luna de miel per se. Pasamos una noche en la suite nupcial del hotel de lujo donde se celebró la recepción. Las chicas se fueron a casa a pasar la noche con la familia de Frank y Carol. Nuestro plan maestro era salirnos con las chicas durante la mayor parte de las vacaciones de verano de la escuela ese año. Ese primer año pasamos 5 semanas viajando por Florida, el Caribe y el sur de California, sin quedarnos en ningún lado más de unos pocos días. Vimos casi todo lo que había para ver y experimentar en el tiempo asignado. Fue solo 1 o 2 semanas después de la boda, y al regresar a casa del trabajo por la noche, inmediatamente me di cuenta de que algo no estaba bien. Las chicas parecían bastante felices, pero Ande estaba molesto por algo. No fue hasta que las chicas se fueron a la cama que ella me dijo que le molestaba. ¿Rachel sabe que Tony no está muerto? Ella me informó tan pronto como bajé las escaleras. Metidas a las 2 chicas, leyeron cada una un capítulo de su libro. Dios, ¿cómo lo supo? Pregunté sorprendido. Estaba segura de que nunca habíamos discutido el tema mientras las chicas estaban en la casa. No tengo idea, aunque sospeché que algo andaba mal desde que nos mudamos aquí. ¿Recuerdas esas fotos de las camas de las chicas? Bueno, las camas en la habitación de las chicas estaban paralelas entre sí. Había 3 armarios pequeños, uno a cada lado y un tercero en el medio. En el centro colgaban 2 fotos de Andorra y mía. En la parte más externa colgaban fotos de Marjorie y Tony, respectivamente. Andorra explicó que últimamente había descubierto que las chicas solían poner las fotos de Marjorie y Tony en los cajones. De repente me di cuenta de que no había visto ninguna de las 2 fotos esa noche. Finalmente, Andorra preguntó a las niñas por qué ocultaban las imágenes. Rachel respondió, no nos necesitan, no queremos mirar sus pinturas. Una conversación adicional le demostró a Ande que Rachel sabía perfectamente que su padre no había muerto en un accidente de tráfico, sino que se había escapado, aunque ella parecía no saber por qué. Y Dora, avergonzada, decidió dejar a Rachel a oscuras. Ella no quería explicarle al niño que técnicamente era ilegítima. Aunque Andorra había estado preocupada durante algún tiempo por la reacción de Rachel ante la información de que su padre estaba prófugo, a la niña no pareció importarle.
Personalmente, pensé que la información ayudaba a las chicas a sentirse más cercanas entre sí. Ande demostró ser la esposa perfecta. Incluso mejor que la esposa perfecta. Ella fue una madre increíble para nuestras dos hijas. No solo era genial con los niños, sino que era extremadamente paciente conmigo cuando las cosas se ponían agitadas en la oficina. Sí, no importa lo que Atherley afirme, tengo defectos, pero Ande parece pasarlos por alto, sin mencionarlos ni una sola vez. Ella tiene el sentido del humor más maravilloso y ha ideado muchas formas de animarme por la noche y molestarme hasta que los niños se vayan a la cama o nosotros. A veces mis noches pueden ser muy agotadoras. A principios del verano, la cantidad de llamadas telefónicas de Marjorie a Atherley prácticamente se había reducido a cero. No me sorprende que Atherley cambiara de rumbo, pasara a la ofensiva y se volviera muy persistente cuando Marjorie llamó. Sé que estaba enojada con su madre, pero tanto Andorra como yo tuvimos que intervenir y reprender a Atherley por referirse a Andorra como nueva mamá. En su conversación con Marjorie, Atherley ignoró ese truco y, en cambio, habló sobre lo mucho que nos divertimos como familia saliendo a visitar regularmente, refiriéndose a la esposa de papá y a mi hermana, Rachel. Ande y yo tuvimos varias discusiones sobre la actitud de Atherley hacia Marjorie y cómo habla con ella por teléfono, pero al final llegamos a la conclusión de que sería imposible hacer una lista interminable de palabras y frases que Atherley tiene prohibido usar hacia ella. Atherley, con la connivencia de Rachel, está obligada a inventar otras nuevas sin importar lo que prohibamos. Decidimos que Marjorie había hecho su propia cama ese día en la cocina. Ahora tendría que acostumbrarse a mentir en la maldita cosa. Apenas regresamos de vacaciones, Atherley y Rachel comenzaron a hablar de mamá y papá nuevamente. Andorra y yo no pudimos entender lo que estaban insinuando durante un tiempo, pero luego se nos ocurrió que nos preguntaban si realmente éramos sus padres, y le echó la culpa a Internet. De repente, Andorra y yo comenzamos a encontrar impresos por toda la casa sobre el proceso de adopción, con la intención asumida de alentar a Andorra a adoptar a Atherley y a mí a adoptar Rachel. Las niñas también investigaron las complejidades legales de cambiar el nombre de Rachel a Thomas, e incluso imprimieron los formularios apropiados. En cuanto a la idea de la adopción, después de algunas discusiones, Ande y yo decidimos que debería ser una o ambas. El padre de Rachel, aunque la había abandonado y Andorra aún conservaba sus derechos legales sobre ella. Terminamos poniendo el problema en manos del mismo abogado que manejó mi divorcio. Tomó más de un año, pero eventualmente pudimos rescindir los derechos parentales de Tony y ambas adopciones se llevaron a cabo por coincidencia o por la intención de nuestros abogados. El mismo juez que manejó mi caso de divorcio presidió la terminación de la patria potestad de Tony, y sospecho firmemente que eso pudo haber tenido algo que ver con su decisión. Legalmente, nuestra familia ahora estaba formada por el señor y la señorita Thomas y nuestras hijas, Atherley y Rachel. Discutimos la posibilidad de agregar a la familia, pero finalmente decidimos no agregarla, que era el plan. Poco después de casarnos, fui ascendido en el trabajo, y con el ascenso vino un cheque de pago más grande y la capacidad de delegar más responsabilidades. Nuestros viajes de verano se volvieron regulares, y realmente creo que Ande los planeó como una especie de compensación por no tener tiempo para viajar cuando era más joven. En nuestro segundo año de matrimonio, pasamos 5 semanas viajando por Europa. En el tercero visitamos India, un país sorprendentemente grande, y Sri Lanka. El cuarto día visitamos Australia y Nueva Zelanda. Y sí, calculamos mal yendo allí en medio de invierno, pero somos británicos y nos costó notar la diferencia. Para cuando llegó nuestro quinto verano, sabíamos mucho sobre viajes. Atherley y Rachel, que para entonces tenían 14 años cada una, tenían sus propias cámaras de video y ya estaban muy ocupadas documentando nuestros viajes. Canadá, el norte de los EU y Alaska estaban previstos para ese año, y durante la mayor parte del invierno y la primavera. Mis 3 hijas hicieron planes detallados. Para entonces los había dejado solos, mencionando solo ocasionalmente el nombre de algún lugar inusual del que había oído hablar hace años y sabiendo que nos detendríamos allí en algún momento durante el viaje.
pero había una cosa en la que creo que ninguno de los dos pensamos. Aproximadamente 2 años después de casarnos, Andy y yo comenzamos a recibir tarjetas navideñas de Marjorie Atherley. Siempre recibía tarjetas navideñas y de cumpleaños de ella, pero no teníamos idea de por qué de repente decidió enviarnos tarjetas navideñas. No pudimos corresponder porque ninguna de las tarjetas tenía una dirección de devolución. Sin embargo, la cuestión es que, y supongo que yo y el resto de la familia no prestamos atención a esto, todos tenían sellos canadienses. Esto llevó a cualquiera que lo pensara a creer que Marjorie y Ronald se habían establecido en algún lugar de este país. Desafortunadamente, Marjorie ya rara vez se mencionaba en nuestra casa, y no creo que llamara a Atherley por teléfono durante varios años, así que nadie lo mencionó. Como siempre, el plan maestro para nuestras prolongadas vacaciones de verano de ese año cambió a medida que avanzábamos cuando las chicas me informaron que no había posibilidad de que visitáramos todos los lugares que queríamos en el tiempo asignado, y esto después de que habíamos reducido mucho la lista. Al final, decidimos hacer una línea arbitraria en todo el continente, como lo habíamos hecho unos años antes. Visitaremos el oeste este verano y dejaremos el este por otro año. Llegamos a Winnipeg en un vuelo de Air Canada a fines de junio, y después de pasar 1 o 2 días explorando los sitios históricos de la ciudad, este no es un diario de viaje, así que no entraré en detalles. Emprendimos el recorrido en un coche de alquiler. Desde Manitoba, condujimos hacia el oeste hasta Saskatchewan, luego giramos hacia el sur y casi de regreso a través de las Dakotas, Nebraska y Kansas antes de girar hacia el oeste y luego hacia el norte nuevamente, conduciendo por Colorado y Wyoming, donde pasamos unos días en lo que llamamos un rancho de amigos. Fue un placer montar los caballos, pero creo que me quedaré con las sillas de montar inglesas en el futuro. A pesar de lo cómodas que son las sillas de montar de tipo occidental, tuve la sensación de que no sería fácil quitármelas si algo salía mal. Sin embargo, no tenía la más mínima confianza en que así fuera. La lluvia en mi cuello también fue una experiencia interesante. Hay 2 teorías sobre montar a caballo o en motocicleta. Cuando sean atropellados por ruedas, quédese quieto y espere que logre recuperar el control, o retroceda y espere que se caiga al suelo. Ponte de pie y corre. La perspectiva de estar a caballo o en motocicleta con un motor chirriante y la rueda trasera girando aterrizando sobre mí nunca fue mi idea de un buen momento. Eventualmente, entramos a Montana y nos detuvimos en un pueblo del que había oído hablar en alguna parte y que siempre había querido visitar. Debo haber leído sobre este lugar en algún western. Después de registrarnos en un hotel, motel o como se llame, nos dirigimos a un restaurante, probablemente un restaurante que vimos cerca. El restaurante estaba abarrotado y un poco ruidoso con todos los clientes charlando entre ellos. Pero de repente hubo un gran estruendo seguido de un silencio absoluto. Todos callaron. Como siempre es el caso en estos casos, una de las camareras dejó caer una bandeja de comida para los pobres. Es una de esas acciones reflejas que no puedes controlar, ¿verdad? Andorra y yo, así como todos los demás en el lugar, comenzamos a mirar a nuestro alrededor para ver quién exactamente nos había impedido comer con tanta torpeza dejando caer la bandeja. Un acto bastante precipitado, porque seguramente el culpable se habría sentido lo suficientemente avergonzado como para armar escándalo. Ciertamente no quería que todos los transeúntes lo miraran fijamente. Rápidamente encontré a la culpable y, para mi sorpresa, la reconocí. Además, era obvio que ella también se había fijado en mí, y al reflexionar me di cuenta de que probablemente era el reconocimiento lo que la había hecho dejar caer la maldita bandeja. La pobre mujer se quedó allí con la boca abierta y los ojos abiertos, mirándome fijamente. Por la reacción de Andorra, pude ver que ella también reconoció a la mujer. De todos modos, tanto Andorra como yo tuvimos que reaccionar diciéndoles casi lo mismo a nuestras chicas al unísono. Cómete la cena. Rachel golpeó a Atherley. No tienes nada de qué preocuparte. Andy se volvió hacia Rachel y yo hacia Atherley. Aunque ahora eran nuestras hijas, las dos habíamos adoptado legalmente a las hijas de la otra. Incluso después de 5 años, todavía estábamos inclinados a castigar primero a nuestro propio hijo.
Sin embargo, no importó. Ambos niños daban vueltas en sus asientos tratando de vislumbrar al autor de la conmoción. Reconociendo a la mujer, Atterley se dio la vuelta casi al instante, pronunció las palabras Obit under her breath y luego volvió a su comida como si nada hubiera pasado. Rachel la miró fijamente por otro momento antes de que la camarera se girara y saliera del área pública del restaurante. Luego me miró, sonrió dulcemente, luego volvió la mirada hacia su madre y volvió a su comida, tal como lo había hecho Atterley. Después de que la camarera se fue, muchos clientes miraron en nuestra dirección. Quizás algunos estaban mirando en nuestra dirección antes de que la camarera también se fuera, pero no me di cuenta. De cualquier manera, todos se dieron cuenta de que el incidente fue causado por mis familiares y / o mi presencia. Ande, yo y las chicas intentamos ignorar las escaleras y continuamos nuestra comida lo mejor que pudimos. Supongo que el césped no estaba tan verde como parecía, Ande me susurró mientras seguíamos a las dos chicas y corríamos hacia el auto. ¿Qué quiere decir? Respondió y quizás un poco más cortante de lo que pretendía. Creo que es seguro asumir que ya no está con Ronaldo. Si ella está trabajando aquí, lo más probable es que uno de ellos engañara al otro. Dicen que una vez que engañas, siempre engañas, respondí. Pero ella no te engañó. Esa estúpida perra acaba de dejarte en Atterley. ¿No estás tratando de engañarme diciendo que no consumaron su relación antes del divorcio? Además, en mi opinión, abandonar a tu hija equivale a engañarla. Puedes estar seguro de que ella no pudo mantener las piernas cruzadas o él no pudo mantenerlas en sus pantalones. ¿Importa? No a menos que ella esté tratando de causar problemas en el aquí y ahora. Atterley lo estropeó lo suficiente tal como está. No hay necesidad de darle más confusión. Es demasiado tarde para que ella intente algo así, Pete. Además, creo que Atterley lo manejó mucho mejor que tú. Después de todo, fueron las chicas las que no dijeron eso, Ande. Sé exactamente lo que hicieron esas niñas, y me alegro de que tengamos un par de pequeñas manipuladoras. Aunque a veces tengo que preguntarme hasta dónde llegan sus manipulaciones. ¿Qué quiere decir? Nada mucho, pero era obvio que estaban trabajando en un plan. A veces me pregunto con cuánta anticipación lo planearon todo. No te preocupes, no podría estar más contento de lo que estoy ahora. A veces siento curiosidad. Para entonces ya habíamos llegado al auto. Abrí las puertas con el control remoto cuando nos detuvimos y los niños saltaron a los asientos traseros. Abrí la puerta principal cercana y la mantuve abierta. Para Andorra, pero ella no entró. En cambio, ella se acercó a mí, envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y me besó. Los dos diablitos sentados en la parte trasera del coche murmuraron y gritaron con aprobación. A esto le siguieron comentarios como no en público y ¿podrían esperar ustedes dos hasta llegar a su habitación? Uno pensaría que estos fueron comentarios bastante irrespetuosos y desconsiderados provenientes de personas de 214 años, pero nuestras dos hijas eran muy maduras para su edad. Dios mío, qué rápido tuvieron que crecer. Ande había perdido a su esposo cuando Rachel tenía 6 años y había vivido sola durante muchos años. Atterley vio a su madre abandonarnos y casi la repudió públicamente cuando tenía 8 años. Te aseguro que no soporté bien el evento, pero mi hija, con la ayuda de Rachel, comenzó a comportarse como una persona mucho más madura. De repente, Ande interrumpió el beso y se apartó ligeramente. Tenemos una audiencia, susurró, mirando por encima de mi hombro. Miré hacia atrás y vi a Marjorie parada en la puerta de la cocina mirándonos. ¿Crees que Atterley debería? Ande sugirió. Sí, no creo que tengamos otra opción, respondí. Era muy consciente de que tendría que volver más tarde para hablar con Marjorie, o más bien enfrentarla, y eso probablemente nos llevaría a hacer arreglos para que Atterley se reuniera a solas con su madre. Francamente, esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Lidiaremos con ese lado de las cosas de todos modos. Stirling Ande,
apoyado contra el coche, habló mientras yo seguía reflexionando. ¿Tus mamás allí? Creo que deberías ir a visitarla. ¿Debería? Atherley respondió. Ella es tu madre, Atherley. Ahora, por favor, haz lo que te pedimos que hagas. O dentro de años, cuando seas mayor, lamentarás haber perdido esta oportunidad. Atherley se encogió de hombros y empezó a salir del coche. No quiero verla. Quizás Rachel pueda venir conmigo. No, solo estamos aquí. No estaremos fuera de tu vista, le aseguró Andy, saliendo del auto completamente con notable renuencia y algunas miradas abatidas hacia nosotros, se dirigió hacia su madre, deteniéndose a 10 pies de ella. Marjorie aparentemente dijo algo que no pudimos escuchar y dio un paso hacia ella, pero Atherley inmediatamente dio un paso atrás. Fue un poco frustrante que no pudiéramos escuchar lo que se decían el uno al otro, aunque yo creo que Atherley hablaba mucho. Notamos que si Marjorie se acercaba a Atherley, el bebé retrocedía. Eso no es bueno, murmuró Andorra, aparentemente para que Rachel no la escuchara. Pero tan pronto como lo dijo, Atherley se dio la vuelta y corrió de regreso al auto, saltó a su asiento sin decir una palabra, cerró la puerta de golpe y comenzó a abrocharse el cinturón de seguridad. Cuando miré hacia atrás, la puerta donde Marjorie había estado parada estaba vacía, y supuse que había vuelto a entrar. Hubiera preferido subirme a mi auto y salir de allí, pero Andy tenía un plan diferente, y debió haber estado a mitad de camino de la puerta antes de que Atherley pudiera abrocharse el cinturón de seguridad. Así que me quedé allí como un limón durante unos 10 minutos hasta que Andorra regresó. Lancé una mirada interrogativa a Andy cuando finalmente volvió a subir al auto. En respuesta, recibí una de esas miradas en las que Andorra parecía estar mirándome, pero sus ojos rápidamente corrieron hacia las dos chicas en el asiento trasero. El mensaje fue: cállate y conduce. Hablaremos de esto más tarde. Después del almuerzo, planeamos caminar por el sendero a lo largo del río y ver las cascadas que dieron nombre al pueblo. Teníamos la impresión de que las represas hidroeléctricas habían robado parte de su grandeza original, pero aún así eran impresionantes. Como suele ser el caso en estas caminatas. Andorra y yo nunca exageramos las caminatas si es posible. 2 chicas se nos habían adelantado y eso nos permitió hablar a Andorra y a mí. Entonces, ¿qué dijo? Él se fue. La dejó hace 2 años cuando se juntó con una camarera en este pueblo. Es justo como sospechábamos. Pero me pregunto por qué no se fue a casa al Reino Unido. Él se fue, dejándola con una factura de motel. El motel no tenía suficiente personal en el restaurante, así que pensó que podía quedarse y pagar la factura. Aparentemente comparte habitación con otra mujer. De todos modos, ambos trabajan en el restaurante durante el día y por la noche entregan bebidas en el bar detrás de la carretera. Suena divertido. ¿Qué más se supone que debe hacer Pete? Diviértete todas las noches con algún imbécil del bar, supongo. No hay necesidad de ser desagradable, Peter. Marjorie cometió un error y ahora parece estar pagando por ello. Por cierto, la conocerás cuando termine de trabajar en el restaurante a las 6, solo tiene un par de horas antes de tener que estar de guardia en el bar. Así que puedes charlar mientras llevo a los niños a merendar. ¿Y qué demonios se supone que le diga? Tienes que acabar con Peter. No importa lo que creas, necesitas sentarte y hablar con ella y recordar que ella es la madre de Atherley. ¿Querrías que ella recordara eso? Marjorie dijo lo mismo. Peter lamenta lo que hizo y creo que le gustaría disculparse tanto con Atherley como contigo. Desafortunadamente, no creo que Atherley esté lista para aceptar esa disculpa todavía. Eso fue obvio por lo que sucedió en el almuerzo. Pero con el tiempo estoy seguro de que lo hará. Bueno, solo tenemos que asegurarnos de no perderla de nuevo. ¿Estás siendo magnánimo? Considerando lo que Tony te hizo, Pete, ¿tiene sentido ir por la vida con odio en el corazón? Lo que Tony me hizo a mí es peor que lo que Marjorie te hizo a ti. O incluso por completo.
Sabes, durante un tiempo lo odié a él y a las otras mujeres a las que engañó para que se casaran con él. Y entonces, un día, estábamos todos sentados en la sala de espera de la comisaría y me di cuenta de que estábamos todos en el mismo bote. Todos habíamos sido engañados y ninguno de nosotros tenía la culpa. Así que nos hicimos amigos. Tony. ¿Qué sentido tiene perder el tiempo maldiciendo a ese bastardo? Si alguna vez aparece, lo denunciaré a la policía tan pronto como tenga la oportunidad. Pero no voy a perder tiempo y emoción odiándolo. Tengo gente más importante de la que preocuparme. Andy me atrajo hacia él y me besó la mejilla. Además, piénsalo. Si Marjorie no se hubiera escapado. Con eso, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaríamos ahora? Buena idea, Andy. Sé que es mi amor, será mejor que nos apuremos. Son las 4:00. Esperé en el estacionamiento del restaurante a que Marjorie saliera de servicio. Salió con otra mujer de cabello muy oscuro que me escudriñó cuidadosamente antes de seguir adelante. Marjorie parecía nerviosa, no la mujer segura de sí misma que había visto por última vez en la cocina cuando estaba dictando la ley hace tantos años. Sin embargo, todavía se veía bastante atractiva. Hola Peter, gracias por venir. El bar probablemente esté tranquilo a esta hora del día. ¿Por qué no entramos y hablamos? Permanecí en silencio en respuesta, pero le hice un gesto para que tomara la iniciativa. Seguí a Marjorie hasta una cabina en la parte trasera del bar. Era obvio que nos esperaban. Noté a la mujer de cabello oscuro sentada detrás de la barra hablando con el cantinero cuando entramos. También noté que todas las cabinas al lado de la nuestra estaban vacías. La mujer morena caminó detrás de nosotros y colocó 2 jarras de cerveza sobre la mesa y luego le dijo algo a Marjorie, creo que en español. Marjorie solo asintió en respuesta. Supuse que ella había aprendido el idioma durante sus andanzas. ¿Querías verme, Marjorie? Le dije, recordándole que no había pedido esta reunión. Y, solo quería disculparme, Peter, susurró al fin. Solo ahora capté sus palabras. No, me hiciste un gran favor, le respondí. Vamos, no estoy hecho para ser un diplomático sediento de sangre. Sí, Andy consiguió el mejor final del trato. Debería haberme dado cuenta de que ella se aferraría a ti tan pronto como me fuera, respondió amargamente. Fue al revés, Marjorie. Tan pronto como puse los ojos en Andorra. No estoy muy seguro de cómo quise terminar esa oración. Quizás pensé que si hubiera conocido a Andy antes de que Marjorie se fuera, podría haber sido yo quien hubiera realizado el acto de caminar. Quizás estoy haciendo pasar ilusiones, pero de alguna manera dudo que lo hubiera hecho. Soy el tipo de persona que está demasiado atada por el deber y otras cosas para actuar de manera tan egoísta. A veces te preguntas si es un fracaso. ¿Qué le pasó al chico laborista después de todo? Le pregunté a Marjorie. ¿Y de dónde sacó ese sinvergüenza todo su dinero? Sabes que dejó a su esposa e hijos sin un centavo, así que ella confiscó todas sus cuentas bancarias. El dinero de Ronald. ¡Qué risa! ¿Te refieres al dinero de todos los demás? Era un delincuente, Peter. Lo buscan en todas partes. No me sorprendería si por eso finalmente me abandonara. Lo ayudé en algunas de sus estafas y tuvimos que salir de Argentina rápidamente cuando mi foto apareció en los periódicos locales. Creo que cruzó la frontera hacia Canadá cuando se enteró de que el FBI apareció en el motel buscándolo. Casualmente con una de las camareras del restaurante. Irónicamente, ahora estoy haciendo el trabajo de esa camarera líder en sangre. ¿No iba el FBI tras de ti? No. Prácticamente sí. Pero hice un trato con ellos. Si estaba dispuesto a testificar contra Ronald cuando llegaron a él, acordaron no arrojarme el libro. Y a cambio recibí una palmada en la muñeca. 2 años de libertad condicional por ayudar a un fugitivo a escapar o alguna otra tontería. Eso sí,
estoy atrapado en el campo hasta que encuentren el problema y tengo que informar a las autoridades aproximadamente cada semana. Pero no es un obstáculo demasiado grande porque Buster, el alguacil adjunto al que me presento, está aquí o en el restaurante la mayor parte del tiempo. ¿Sigues endeudado? Estaba hasta los globos oculares en ellos como una ciruela pasa. Firmé casi todo, incluido el auto de alquiler de Ronald, y esa perra se fue en él. He pagado casi todo. Pero todavía quedan unos pocos miles de dólares de deuda. No, Pete, no puedo. Marjorie me vio sacar mi chequera. Por una vez en la vida, haz lo que te digan. Marjorie. Muy bien, redactaré esto por 5,000 libras. Son $10,000. Te sacará de deudas y te dará algo en lo que apoyarte si lo necesitas. Si en el futuro decides regresar al Reino Unido, cuando y si se dan cuenta, te ayudaremos a encontrar un lugar para vivir y establecerte. Pero no creas que eso te da derecho a interferir y malcriar a nuestra familia. Oh, y sabes que la corte te despojó de todos los derechos parentales de Atherley, ¿verdad? Ella me lo dejó claro esta mañana. Oh, lo siento, yo. No es por eso que la enviamos. De eso me di cuenta cuando Andy entró en la cocina. Pete, fui estúpido. Realmente nunca quise lastimarte y Atherley así. No lo sé, me confundieron todas las emocionantes historias de Ronald. No fue muy interesante. Te lo aseguro, Marjorie, todo fue hace mucho tiempo. A decir verdad, me alegro de que estés sano y salvo. Pero Atherley y yo tenemos una nueva vida ahora. Y me temo que ya no eres parte de eso. Aunque Andy y yo haremos todo lo posible para mantenernos en contacto con Atherley. Eso es más de lo que merezco, Peter. Y realmente no merezco este cheque. Bueno, será mejor que lo tomes. Aliviará un poco mi conciencia. Cuando salgamos de aquí mañana por la mañana, iremos al comedor a desayunar. Quizás podamos conseguir que Atherley te hable civilizadamente una vez más. No merezco la amabilidad que me muestras, Peter. No, Marjorie. Tenía que demostrar que tenía razón, aunque traté de convencerme de lo contrario. Pero tú eres la madre de Atherley y no puedo evitarlo. Ahora, si no te importa, me gustaría volver con mi familia. Seguro. Lo siento, Pete. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Cuando localicé a las chicas, se notaba que todas me esperaban, conteniendo la respiración. Creo que esa es la expresión correcta. Llevé a Andy a un lado y le conté brevemente sobre mi conversación con Marjorie y el dinero que le había dado. Ella no te merece. Ese fue el único comentario de Andy cuando mencioné el cheque. Eso es básicamente lo que ella dijo, respondí besando a mi esposa. Pero tú lo quieres. Gracias fue todo lo que respondió a ese comentario. Un poco más tarde conecté con Atherley en privado y estaba a punto de comenzar la rutina de solo tienes una madre biológica cuando ella me informó que Andorra y Rachel ya habían llegado. A partir de ese momento, la conversación no salió como lo había planeado. Atherley me informó que ahora estaría feliz de hablar con su madre a la mañana siguiente y que también trataría de mantener la boca cerrada. Al mismo tiempo, agregó la condición de que no estaría sola con su madre y Rachel o que yo debía estar presente a su lado. Cuando pregunté por qué, me informaron cortésmente que uno de nosotros siempre está presente durante el funeral. No sé cómo tomé esa declaración. Lo dejé sin comentarios. A la mañana siguiente, ellas, Marjorie, Atherley y Rachel se sentaron en una mesa vecina y hablaron durante mucho tiempo. Solo puedo suponer que los amigos de Marjorie la respaldaron porque debía tener un trabajo que hacer. La única parte de la conversación que Andorra y yo escuchamos fue a los dos niños hablando sobre lo bien que crecían las rosas en el jardín fuera de su casa. De todos modos, los tres sonreían la mayor parte del tiempo. Cuando nos alejábamos, Marjorie caminó hacia el auto y se despidió de las dos chicas con un beso. Luego se volvió hacia Andy y yo.
Estos dos tenemos mucha suerte. Se han encontrado a sí mismos como la mejor mamá y papá del mundo. Diciendo que ella me tomó por sorpresa y luego se dio la vuelta y corrió de regreso al restaurante. Creo que lloró al huir. Besé a mi esposa. Luego nos subimos al automóvil y nos dirigimos hacia el norte hasta la frontera en Calgary. Por la forma en que miraron por el espejo retrovisor, no creo que ninguno de los niños mirara hacia atrás o estuviera particularmente preocupado de que hubiéramos dejado atrás esa ciudad. Epílogo. Después de regresar a casa ese año, Marjorie se mantuvo en contacto con ella. Andy, creo, tenía la costumbre de escribirle con bastante regularidad. Nunca supimos si el FBI había rastreado a Ronald, pero menos de un año después, supimos que Marjorie se iba a casar con su ayudante del sheriff, o como se llamara. Nos reunimos como familia y después de mucho dolor, se decidió que rechazaríamos la invitación de la familia para asistir a la boda de Marjorie. Pero logré deslizarme allí solo durante unos días para atenderlo. No me preguntes por qué, pero por alguna razón sentí que tenía que hacerlo. Buster, o Buddy como todos lo llamaban, resultó ser un tipo muy agradable. Una vez que lo conocí mejor, incluso me recogió en el aeropuerto y me presentó a todos sus amigos y familiares. Aprendí de Buddy que Marjorie había sido muy franca y abierta con él desde el principio. Ella confesó todo lo que había hecho y le dijo cuánto lamentaba lo que había hecho en el pasado. Resultó que Buddy había hecho arreglos con varios de sus compañeros camioneros para enviarnos sus tarjetas de Navidad, etc., desde varias ciudades de Canadá. Creo que Marjorie estaba tratando de ocultarnos las verdaderas circunstancias en las que se encontraba. Es un poco extraño regalar a tu ex esposa en su boda, pero aparentemente algún idiota tuvo que hacer el trabajo. Quizás por eso fui, para ponerle fin a todo. No creo que Atherley y Rachel hubieran descubierto a dónde había desaparecido durante esos 5 días, pero podrían haberlo hecho. Esos dos siempre habían estado un paso por delante de mí en casi todo, y para ser honesto, ellos y Andy todavía están por delante de mí. Durante los siguientes años recibimos noticias de que Marjorie había dado a luz a 2 niños, pero nunca pudimos verlos, excepto en imágenes. Ahora que son un poco mayores, supongo que los niños interactúan con Atherley y Rachel con bastante regularidad, pero ninguna de mis hijas me las menciona a ellas ni a Marjorie con mucha frecuencia. Atherley y Rachel terminaron casándose con 2 hermanos. A veces siento mucha pena por esas pobres chicas. Las chicas siguen siendo increíblemente cercanas entre sí y definitivamente juegan un papel importante en estos matrimonios. Cuando nuestras 2 chicas están conspirando juntas, se necesita un hombre para salir victorioso. Creo que nunca he sido capaz de hacer eso. Ambos tienen 2 hijos cada uno, y sospechosamente, desde mi perspectiva, en ambos casos las niñas nacieron notablemente cerca una de la otra, tanto en citas como físicamente. Andy y yo hemos disfrutado viendo crecer a nuestros nietos y parecernos mucho a sus madres. Renuncié como director gerente el año pasado y Andy y yo ahora estamos disfrutando de un viaje de 8 meses alrededor del mundo. Estamos contemplando si encontraremos un lugar donde queramos establecernos. Pero honestamente, creo que nuestras hijas y sus familias nos llevarán de regreso al Reino Unido nuevamente. No hemos vendido la casa. Las chicas no nos dejaron por las rosas. Dios sabe cuánto tiempo pasan allí cuidando de todo. Pero recibimos informes periódicos. Justo esta mañana, mientras revisaba el correo, recibí una foto de mi jardín de ellos titulada "Ha sido un buen año para las rosas. La vida continúa hasta el final".